contemporáneo ha sido definido como un siglo de crisis. Y los hombres también se preguntan, ¿acaso la religión está en crisis? La historia nos manifiesta y nos dice que desde que el hombre fue racional, tuvo conciencia de un ser supremo, de un Dios. Misterio tremendo y misterio fascinante lo ha sido definido Dios para los buscadores en la historia de las religiones. Canal 13 y sus reporteros han querido averiguar cómo se vive esta realidad. ¿Sigue en crisis la religión o no hay crisis? 8 países se han visitado y se ha recorrido al cristianismo tradicional, al catolicismo menos conformista, grupos protestantes, anglicanos, ortodoxos y también las religiones no cristianas, judaísmo, islamismo y también las religiones de Oriente. Creo que nos podremos forjar una opinión clara, ¿acaso está en crisis o no está en crisis la religión? El país latinoamericano con mayor población de católicos, Brasil, ha construido una catedral con la apariencia de una cápsula espacial. La amplia libertad de cultos en los Estados Unidos está representada por la sede central del Consejo Mundial de Iglesias en Nueva York. Una visita a la Catedral de Canterbury nos permitió conocer el sentimiento religioso de los anglicanos. En las puertas del Estado del Vaticano, en la Plaza de San Pedro, la presencia del Papa Juan Pablo II nos mostró las reales dimensiones de la popularidad internacional del Santo Padre. El judaísmo manifiesta su tradición moralista frente al muro de los lamentos. En Tierra Santa, en la ciudad con mayor significado para judíos, cristianos y musulmanes, los reporteros siguieron de cerca la manifestación religiosa del Viernes Santo. En El Cairo, en la mezquita El Rifai, los musulmanes mostraron su profundo misticismo. Creencias diversas para gente de fe, para 3.000 millones de personas que creen y confían. Imágenes de creyentes musulmanes. El 75% de la población del mundo, de los 4.000 millones, se profesa creyente. Tener fe es creer y confiar. Pero no solamente son creyentes los musulmanes, también tenemos que las creencias y la fe se dan de una manera muy clara en el catolicismo. Así pues, en Brasil, un país que tiene un 90% de población católica, manifiesta con entusiasmo, con alegría y con fuerza su fe en Dios Todopoderoso. E ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoar. ¿Qué es para ti Dios? Dios es un Padre, Dios es el amor, la alegría, la felicidad. Abre a porta e a janela, e ver o sol nascer. ¿A qué le temes en la vida? O que eu temo? Eu temo muito a solidão. ¿Tú crees en Dios? Creio sim. ¿Cuál crees que es el papel de la juventud actual?
papel da juventude, El papel de la juventud debe ser el de la renovación. Ellos creen que no se están desempeñando muy bien, pero yo creo que debe ser de una mejoría de la sociedad en que están viviendo. ¿Qué crees que es más importante? ¿El amor o amor a naturaleza, a família, a pátria, a Deus? é o amor com Deus. ¿Tú crees en Dios? Creio, piamente. ¿Rezas? Totalmente. Creer es simplemente un acto. Así uno se encuentre donde se Debemos estar siempre en contacto a cualquier hora, porque creo que una de las manifestaciones de Dios es la alegría. Si la persona está alegre, y aun cuando nadie piense en ello, Dios está allí. Él está siempre, pero principalmente en esa hora en que todo el mundo está alegre. Mas principalmente naquela hora que está todo mundo alegre. Para los 5 millones de habitantes de la ciudad de Río de Janeiro, se ha construido una catedral que representa el carácter y temperamento del brasileño, su imaginación y fantasía. Para quien observa su estructura externa, puede que piense en la cápsula espacial Apolo, cuyos tripulantes llegaron a la Luna. La verdad es que desde un comienzo se pensó que la catedral debía ser en su diseño una respuesta a nuestra fe en la sociedad moderna. Sus formas principales tienen claros significados. El círculo, en su parte superior, a una altura de 80 metros, representa la igualdad de todos los hombres. El hecho de haber puesto la cruz en medio del círculo es para expresar que todo converge hacia la cruz. En su interior sorprenden los 4 enormes vitrales de colores verde, amarillo, azul y rojo que representan lo que la Iglesia debe ser: apostólica, católica, santa y una. 20.000 personas a la vez podrán asistir a las ceremonias religiosas en la nueva Catedral de Río. De las expresiones católicas populares brasileiras pasamos a la gran familia de las religiones cristianas. 5 son las grandes confesiones cristianas: la ortodoxa, que se separó de la catolicidad romana en el siglo XI, la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana del siglo XVI. Lutero, Calvino y Münster formaron una nueva manera de ser cristiana, menos sacramental, menos jerárquica, menos institucional, más interna y espiritual. Pero de entre las iglesias reformadas, una que tiene una significación muy particular hoy día es la iglesia anglicana. Esta iglesia surge por la acción del rey Enrique VIII. No dispuesto a aceptar la imposibilidad de la anulación de su matrimonio que Roma le otorgaba, decidió proclamarse como jefe supremo de la iglesia anglicana. Hacia el 1535 originó entonces el cisma. Sus hijos y continuadores, los reyes Eduardo VI e Isabel I, agregaron ciertos elementos de doctrina o luterana o calvinista y configuraron la dogmática o la manera de ser del anglicanismo. El jefe de la religión anglicana es el rey o la reina, y el jefe ejecutivo es el primado arzobispo de Canterbury. Por este lugar, en el año 597, encaminó sus pasos a fundar la primera iglesia cristiana en Inglaterra, San Agustín. Es el mismo lugar donde hoy se levanta la Catedral de Canterbury, considerada como la iglesia madre de Inglaterra y el centro espiritual de los anglicanos de cualquier parte del mundo. En la casa del obispo nos recibió el deán de Canterbury, el reverendo Víctor Alexander de Val. ¿Cómo definiría usted la relación ecuménica entre católicos y anglicanos? Esa es una muy buena pregunta.
Canterbury ha estado muy consciente en eso. Nuestra iglesia de Canterbury fue fundada por San Agustín de Canterbury, quien fue enviado aquí al final del siglo VI por el Papa Gregorio, y siempre tuvimos estrechos vínculos con Roma. Los tuvimos por 1000 años, y entonces, lamentablemente, esos vínculos fueron rotos. No obstante, desde que nuestro arzobispo Fisher visitó al Papa Juan y el arzobispo Michael Grant visitó al Papa Paulo VI, esos vínculos se restablecieron y gradualmente un nuevo entendimiento entre los anglicanos y Roma ha ido creciendo. El anglicanismo ora y trabaja por un restablecimiento de completa comunión entre Canterbury y la sede madre de Roma. Re-establishing a full communion between Canterbury and its mother see of Rome. La actitud ecuménica es aquella actitud espiritual que pretende llevar a la unión a las distintas confesiones cristianas, manteniendo sus singularidades, características y particulares. No es fácil llegar a un ecumenismo hoy. Han pasado 3 siglos de incomprensiones e incluso de guerras, entre los cuales católicos, protestantes, anglicanos y calvinistas creían hacer algo grato a Dios matándose. Pero hoy en día, después de la Segunda Guerra Mundial, el diálogo ecuménico es algo característico de todas las confesiones cristianas. El protestantismo, con sus diversos grupos, reúne el mayor número de creyentes en los Estados Unidos, 72 millones de personas. En Nueva York, los reporteros entrevistaron al reverendo Stockwell. ¿Usted cree que aquí en Estados Unidos está existiendo, está viviéndose una crisis de la fe? Yo diría que sí. La crisis de la fe es una crisis que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Yo creo que primeramente que aparte de la fe estamos viviendo una crisis nacional en este país en cuanto al rol de nuestro país en el mundo. En un tiempo mucha gente creía que este era un país invencible, entonces vino Vietnam y fuimos derrotados tranquilamente. Entonces, al sentir en nuestro país cierto temblar de los fundamentos de nuestro país, nuestra fe tiembla también. Hay una crisis de fe. No quiero decir que no hay ciertas convicciones fundamentales que muchos mantienen y defienden, pero si uno habla con la juventud especialmente, los jóvenes se están alejando de las iglesias, está bien claro eso, y es porque no encuentran en la fe que sus padres les han dado un fundamento suficiente para sus vidas. Muchos se están alejando, no hay cuestión de eso, y entonces esto también produce una crisis no solamente de la iglesia, pero entre los mayores, de su misma fe. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Usted ve en el ecumenismo una forma de tratar de superar esta crisis? Dentro de un mundo donde los problemas humanos son esencialmente los mismos, sea en Chile o Estados Unidos o en el Japón, no es posible que estos problemas se resuelvan por divisiones religiosas y que al unirnos, o por lo menos trabajar juntos, y eso es lo que es el ecumenismo, podemos tener mejor oportunidad de lidiar con los problemas humanos que son similares en todas partes, ¿no? Así que veo esperanza, sí. Roma, el centro del catolicismo de hoy en día y el centro del catolicismo de siempre, manifiesta un vigor extraordinario. Y esto se debe a la figura de su pontífice, el Papa Juan Pablo II. Hombre dotado de extraordinarias condiciones, es el líder indiscutible y espiritual de Occidente. El líder que al mundo le hacía falta y que el mundo lo ha reconocido. Son las 8 de la mañana y ya como en muchas otras oportunidades se ve un gran ajetreo aquí en la Plaza de San Pedro, aunque todavía faltan 2 o 3 horas para la aparición del Papa. Pero hoy es un día diferente, porque el Papa Juan Pablo II por primera vez ha debido ofrecer su audiencia pública de los días miércoles aquí, en plena plaza, y no como lo hacía antes en el interior de las oficinas del Vaticano. Esta será entonces la primera vez debido al gran interés que existe por verlo. Se calcula que más de 100.000 personas estarán hoy presentes en un rato más aquí en la audiencia pública del Papa polaco,
del primer pontífice no italiano en casi 5 siglos de la Iglesia Católica. La Plaza de San Pedro y su basílica, centro y símbolo del cristianismo, lugar de encuentro y de esperanza para 660 millones de católicos. A este lugar llegará pronto el jefe de la Iglesia. Los guardias suizos, solamente 90 en todo el Vaticano, decoran el panorama y atraen las miradas. Curiosamente, quienes los mandan visten de civil, casi de etiqueta. De todas las regiones de Italia han comenzado a llegar los peregrinos. Algunos lucen la vestimenta típica regional. Pronto la Plaza de San Pedro estará colmada de peregrinos y turistas de todas las nacionalidades. La multitud está corriendo a tomar sus posiciones en la Plaza de San Pedro. Padre, scusi, che è questo? È un vetro della manna di San Nicola di Bari. È un regalo per il Papa. Sí, senz'altro. Sí, sin duda, nosotros se lo ofrecemos porque es símbolo y dedicación de nuestra fe en la defensa del Papa. I riguardi del Papa. Giovani, difendermi saprà, anch'io davanti al padre lo difenderò. El escenario que se prepara tiene toda la sencillez que el nuevo pontífice quiere imprimirle a su reinado. El más joven de los papas ha llegado a su encuentro con el pueblo. Roma, la ciudad eterna que parece haber visto todo, hace muchos años que no presenciaba el desborde de entusiasmo de quienes necesitaban un líder espiritual. Ha llegado en momentos en que se hace cada vez más necesario el fortalecimiento de los valores humanos. Sonriente y complacido, irradiando vitalidad y calor humano, se le siente envuelto en el afecto y la admiración de quienes lo tienen tan cerca. Canal 13 está a su lado y le pide una bendición. La televisión del Chile, Santo Padre. Una bendición. La alba y majestuosa imagen del Papa avanza con una informalidad sorprendente. El Papa dejó de vivir encerrado en el Vaticano. Es un hombre de la tierra. Hasta los rudos hombres de la policía le piden autógrafos y le besan la mano. Os hablo hoy nuevamente de la limosna como camino de conversión, un tema tan frecuente en la liturgia cuaresmal y que hay que poner en práctica en nuestro actual contexto histórico-social. Está por terminar la audiencia pública de un papa populista, embebido en concepciones humanistas, preocupado por los problemas del hombre, por su dignidad, por su vida espiritual. El papa ha bajado del trono para estrechar la mano del hombre común. Regalos, testimonio del afecto del pueblo.
che mi può dire sopra questa visita al Papa? Sono stata, estoy muy satisfecha. Yo y todo el grupo nuestro estamos contentísimos de haber tenido el placer de saludar personalmente al Papa. Non è un Papa italiano. Sí, pero no importa. Así es mejor, porque así es universal. La Iglesia demuestra que es universal. ¿No es verdad? Para mí lo es. Nosotros somos del grupo de la Cerdeña que hemos venido para saludarlo y por lo menos tocarle la mano. Creo que la cosa más bella que gusta mucho a la gente es este tracto muy humano del Papa, cuando quiere tocar a todos, quiere llegar a todos, ¿no? Bien, fue arreglado que viniéramos 120 de nosotros y esta audiencia es una de las cosas por las que estamos en Roma, a donde vinimos a dar algunos conciertos y es una experiencia realmente fantástica con tanta gente. You are Catholic? No soy católica. Sí, soy cristiana, pero no católica. Pero es bien fantástico esto aún no siendo católica. Multitudinaria entrevista entre el Papa y sus gentes. Los cristianos van a escuchar al Santo Padre en estas audiencias porque están deseosos de escuchar a su líder, el líder indiscutible de la cristiandad. La Iglesia Católica posee un senado de hombres electos que se llaman los cardenales. Entre estos cardenales destaca la figura del cardenal Sergio Piñedoli, quien fuera sindicado como un papabile en los últimos cónclaves celebrados el año pasado en Roma. Es este cardenal el que responde a una pregunta que acucia a muchas mentes humanas. ¿Hay razones para pensar que nos encontramos en el comienzo de un reencuentro del hombre con las religiones? Yo diría aquí hay dos tendencias en el mundo de hoy día. Una tendencia es la tendencia a rechazar los valores espirituales. Esto tiene de una manera especial las teorías materialistas y las filosofías materialistas, que no son pocas. Los gobiernos materialistas, como los gobiernos marxistas, son menos como número, como gobiernos, si consideramos el mundo, pero las filosofías, las teorías son más numerosas en todo el mundo. Y entonces ya hay una tendencia a rechazar los valores espirituales, a decir por lo menos esto no entran con nuestros problemas, no nos interesa. Pero la mayor parte del mundo, a mi parecer, aquí también yo soy optimista porque siempre estoy de viaje, tiene un interés enorme en los elementos religiosos. El monoteísmo es la concepción religiosa que confiesa la existencia de un solo Dios todopoderoso, distinto a toda la creación y que castiga o premia al final de esta forma de vida. Jerusalén, la ciudad de 40 siglos, donde lo religioso se podría decir casi se puede tocar, es el centro de las tres grandes religiones monoteístas del mundo contemporáneo. Israel, los musulmanes y los cristianos la consideran su ciudad santa. Y es porque en esa santa ciudad los recuerdos y los restos de las tres grandes religiones monoteístas se aunan y se juntan. Podríamos decir que en Jerusalén existe un altar donde las tres grandes religiones que veneran a Yahvé, a Alá o a Jesucristo el hombre Dios encuentran su lugar para venerar y para alabar. Jerusalén, ciudad santa a lo largo de 40 siglos. Sus características geográficas son también símbolos religiosos, como el Monte de los Olivos, donde Judas cometió su acto de traición. Luego de la última cena, Jesús llegó aquí, al huerto de Getsemaní, donde ahora vemos la Basílica de la Agonía. El Monte de los Olivos está al frente de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, a la que puede entrarse por 8 puertas. Una de ellas es esta, la puerta de Jaffa. Todo el drama de la pasión de Jesús transcurrió en Jerusalén. En el monte Sión celebró la última cena con sus discípulos,
solo a metros donde ahora vemos la tumba de David. Al interior de la ciudad vieja vamos a encontrar uno de los lugares sagrados para los musulmanes, la mezquita de Omar. Se dice que en este sitio ascendió Mahoma a los cielos, fundador del islamismo, la más reciente de las religiones monoteístas. Mahoma nació en Arabia 570 años después de Cristo. Islámicos de todas partes del mundo llegan a la mezquita de Omar a admirar la cúpula de la roca y a rezar párrafos del Corán. La Vía Dolorosa. Estrechas callejuelas frecuentadas por un abigarrado pueblo de comerciantes, turistas, sacerdotes y las familias árabes que por derecho y tradición ocupan las casas a lo largo de toda la Vía Dolorosa con sus 14 estaciones. Siguiendo las huellas de Jesús por las retorcidas callejuelas, llegamos a la Basílica del Santo Sepulcro y al Monte del Calvario. Aquí se entremezclan el dolor de la muerte y el júbilo de la resurrección. Un lugar que encierra un misterio difícil de transmitir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Muro de los Lamentos, símbolo de la vida religiosa del judaísmo. Aquí es donde los judíos se reúnen para recitar las lamentaciones de Jeremías en el aniversario de la destrucción del templo de Herodes. Una oración en voz alta hecha con sorprendente devoción. Los que usan barba y sombrero son de la secta mística de Yadisim.
el siglo XVII a.C., un arameo errante, como dice la Biblia, que se llamaba Abraham, es reconocido como el fundador del pueblo de Israel. Isaac, Jacob, los patriarcas, los reyes y los casi 4 milenios de historia han constituido a un pueblo, a una nación y a una religión que se llama el judaísmo. Esta religión tiene una singularidad, se considera revelada. Dios mismo, el trascendente, el que es distinto a la creación, se le reveló a Moisés en la zarza ardiente muchos siglos antes de Jesucristo. Esta revelación se concretizó en libros santos, el Pentateuco o los 5 libros, la Sagrada Torá, como le llama el pueblo de Israel. Esta religión se manifiesta y se expresa en una vida y en un concepto nacional. Es así el judaísmo, entonces, la única religión que existe en la tierra, que es a la vez religión y nacionalidad. Es la religión judea, la religión de los hebreos, una de las grandes religiones monoteístas, junto con el cristianismo y con el islamismo. Y el cristianismo le debe al judaísmo gran parte de su doctrina. El cristianismo es hijo de Israel. Pero no solamente las formas religiosas monoteístas se dan entre los hombres del mundo contemporáneo y del mundo de antaño. El Oriente ha producido grandes religiones, por ejemplo, el hinduismo y el confucianismo, que si bien nació en la India, tiene sus adeptos principales en la China. ¿Qué es el hinduismo? Es una religión curiosa. Cree en un Dios, pero un Dios no personalizado, un Dios que está en el interior mismo de las cosas y de las personas. Cree que los hombres y los animales y las plantas forman castas y que hay que vivir de manera separada, autónoma. No hay una relación de solidaridad entre las distintas castas. Cree en la reencarnación de las almas. Cree en muchas formas religiosas, espirituales y animistas. En 1950 murió un gran indostánico, Sri Aurobindo. Después de él, la religión indostánica, podríamos decir que más que religión es una suma de experiencias religiosas que acepta todas las religiones de todas las partes del mundo. El budismo nació en la India hacia siglo VI a.C., por la predicación de un príncipe que se llamaba Siddhartha Gautama. Curiosamente, esta religión que nace en la India va a desarrollarse mucho más intensamente en China. ¿Qué es lo que piensa la religión budista? Cree que todos los hombres están sometidos bajo el dominio universal del dolor y de la desesperación. Y lo que pretende este iluminado, que así significa el término Buda, es mostrarle a los hombres el camino para salir del dolor, la impasibilidad ante el placer e impasibilidad ante el dolor. El budismo, junto con el confucianismo y con el taoísmo, son las grandes religiones que hoy encuentran un campo muy abonado en la China. El Islam es la religión de la sumisión absoluta al Todopoderoso, al Dios Alá. Su fundador, Mahoma, hacia el siglo VI de nuestra época, recibió una revelación del Dios único, revelación que él comenzó a poner por escrito y sus sucesores. El credo musulmán se basa fundamentalmente en el monoteísmo de los cristianos y de los judíos, en algunos elementos nómades de los antiguos árabes, por ejemplo la veneración a la piedra negra del Kaaba en la Meca, y otros aspectos de teologías que venían de otras regiones del Oriente. Su credo es sencillo, sus puntos son fundamentalmente los siguientes: profesar la fe en el Dios verdadero Alá y aceptar la voluntad de Mahoma su profeta, la oración 5 veces al día, el ayuno obligatorio, la peregrinación hacia la ciudad santa de la Meca, entre otras obligaciones fundamentales. El mundo musulmán se extiende rapidísimamente entre los primeros 14 siglos de su historia. Se detiene y hoy en día parece ser que encontramos nuevamente
un volver a repristinar el mundo musulmán. Mahoma, fundador del Islam, inicia su juventud como un modesto pastor, pero su habilidad en los negocios hizo de él un próspero comerciante. Solo desde los 40 años y hasta su muerte, dedicó su vida a la misión religiosa. Combatió el politeísmo y la idolatría del pueblo árabe y anunció la fe en un solo Dios verdadero, Alá. En un libro llamado el Corán, que dijo haber recibido de Dios, fue dictando las sentencias que copiaban sus discípulos. El Corán contiene normas jurídicas y disciplinarias, sucesos de la historia preislámica y discursos que tienden a promover la virtud. El fiel musulmán posee todo en el Corán. Es un devocionario, una colección jurídica y una guía práctica y concreta para su vida diaria. El islamismo es más que una religión, es una filosofía de la vida. En el Cairo, los reporteros entrevistaron a uno de los más altos dignatarios de la religión islámica de Egipto, el Mufti Gadel Ak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. El Islam es procedente del Corán y la doctrina del profeta. El Islam es de orden religioso, de vida y de política. Ha organizado las actuaciones de los musulmanes en sus lazos con Dios, en sus contactos entre ellos mismos y sus relaciones como estados con los otros estados del exterior. Anteriormente el Islam fue el unificador de todos los países árabes, vale decir, antes del colonialismo en el siglo pasado y hasta el principio del siglo actual. El Islam unió a todos los musulmanes bajo un estado hasta el fin de la época otomana, fecha en la cual estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, los países árabes, específicamente los estados árabes, fueron colonizados por Francia e Inglaterra. ¿Usted cree que el Islam es capaz hoy en día de unir al mundo árabe tal como lo hizo hace ya varios siglos, a pesar de las diferencias profundas que existen en la política, especialmente de muchos de los países que integran este mundo? Sí, el Islam es capaz de unir a los árabes y musulmanes en general bajo sus valores espirituales, si no fuera por las diferencias políticas y las barreras creadas por el colonialismo antiguo en los países musulmanes y árabes. Pero el Corán solo es capaz de unificar a todos los musulmanes y árabes bajo la infinita sabiduría de Dios. El Islam creó su propia cultura y civilización. En la arquitectura y ornamentación, el arte islámico alcanzó un nivel extraordinario, como lo prueban sus famosas y bellas mezquitas. En su arquitectura es característico el arco en forma de herradura, las cúpulas, las torres de minaretes y su ornamentación artística de complicados dibujos geométricos, mármoles de distintos colores, azulejos, cerámicos policromados y ricos estucos en yeso. En el Cairo, las mezquitas de Mohammed Ali y la de El Rifai permitieron a los reporteros participar en el servicio divino y común que se celebra el viernes al mediodía.
La mística islámica y la sinceridad religiosa de los hombres que rezan separados de las mujeres es lo que más llama la atención a un occidental. Un templo sin imágenes, porque el Corán prohíbe la representación de seres vivientes en la escultura y en la pintura, lo que acentúa la solemnidad de la ceremonia religiosa. Acostumbrados a rezar 5 veces al día, parecen estar más fortalecidos por su fe en su Dios, Alá, y en su profeta, Mahoma. La ceremonia de los viernes tiene un recitador llamado imán y un predicador llamado atib. Cualquier creyente está facultado para desempeñarse como recitador o predicador, porque el Islam no reconoce ni clero ni sacramentos. La oración que con más frecuencia se recita entre los musulmanes es la que encabeza el Corán. Dice así: en nombre de Alá, clemente, misericordioso, alabanza a Alá, Señor del universo, el soberano del día del juicio. A ti adoramos, de ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes favoreces, no el de aquellos que incurren en tu enojo, ni de los que van extraviados. El islámico o musulmán expresa su sumisión al Dios Alá, levantando las manos, inclinando o moviendo la cabeza, agachándose, poniéndose de rodillas o prosternándose. El sermón del predicador ha sido duro para censurar a quienes venden y negocian con el Corán, el libro sagrado, recordando que según la tradición debe ser obsequiado y jamás vendido. La ceremonia, que dura algo más de 1 hora, está por terminar. Los hombres se han entregado con profunda devoción a pensar en el Corán, libremente. Cada uno de los fieles ha escogido un párrafo o parte del Corán para repetirlo en silencio, íntimamente, en estrecha y devota comunión con su Dios, Alá. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche anunció que Dios había muerto, queriendo significar el absurdo de la idea de Dios, de lo religioso o de todo lo que contribuyese al mundo de la fe. Hoy en día el pensamiento contemporáneo también tiene sostenedores de un ateísmo. Nos preguntamos, ¿es posible afirmar que hoy en día Dios ha muerto después de las imágenes que hemos visto? A nuestro entender y siguiendo el pensamiento de los grandes investigadores de las religiones, podemos afirmar con seguridad que el hombre, desde que tuvo capacidad racional, sintió la necesidad vital de reconocer a un ser distinto a él, que llamamos Dios. Tal vez se expresó de una manera muy ambigua, muy confusa en sus inicios, a través de un animismo, a través de un politeísmo, hasta llegar al concepto del Dios puro, trascendente, distinto del monoteísmo. Pensamos que la necesidad religiosa es algo constitutivo de la naturaleza del hombre. Todo lo contrario, Dios no ha muerto. La religión no es un absurdo. Dios vive porque vive el hombre. Muy buenas noches.